Para el día 4 de mayo me vais a realizar el ejercicio 1 de la página 125. En este ejercicio se nos pide determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función, así como los máximos y mínimos relativos que presenta. Y a modo de ejemplo, os voy a comentar cómo se determinan en esta gráfica de esta función los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Es fácil observar que la función decrece entre las abscisas 0,6 al 1,2. Mirando de izquierda a derecha, observamos que de la abscisa 0,6 a la abscisa 1,2, medida sobre el eje X, en este intervalo, que resalto en rojo, la función está claro que decrece. A continuación, a partir de la abscisa 1,2, que estaría más o menos ahí, hacia la derecha, la función comienza a crecer de nuevo hasta llegar a la abscisa 1,9, que estaría más o menos ahí. Es decir, entre 1,2 y 1,9 la función crece. Entonces decimos que la función es creciente en el intervalo abierto de extremos 1,2 y 1,9. Si continuamos, a la derecha de la abscisa 1,9, la función comienza a decrecer hasta la abscisa 2,5 aproximadamente. Entre la abscisa 1,9 y la abscisa 2,5 la función decrece. Entonces debemos de expresar como intervalo de decrecimiento el intervalo que tiene por extremos el 1,9 como extremo inferior y el 2,5 como extremo superior. Si continuamos, a la derecha del 2,5, observamos que la función vuelve a crecer. En ese tramo de aquí, la función vuelve a crecer. Crece entre 2,5 de abscisa a la abscisa más o menos 3 y algo. Entre la abscisa 2,5 y la abscisa 3, en ese intervalo, de 2,5 a 3, la función crece. Será otro intervalo de crecimiento de la función. Y así podemos continuar hasta el final. En el siguiente tramo, evidentemente, decrece la función. Decrece, por tanto, en el intervalo cuyo extremo inferior es 3 y cuyo extremo superior es 3,8 aproximadamente. En ese intervalo rojo, de 3 a 3,8, la función decrece. Entre 3,8 y 4,5, entre esta abscisa de aquí y el 4,5 que estaría aquí, en ese intervalo la función crece. En el intervalo que arranca en 4,5 y llega hasta 4,9 aproximadamente, en ese intervalo la función decrece. Como se observa, en este tramo de aquí, en este intervalo, la función decrece. Vuelve a crecer de nuevo, a la derecha del 4,9, entre 4,9 y 5,6, en este intervalo, vuelve a crecer la función. Y finalmente, del 5,6, de esta abscisa de aquí, al 6, de 5,6 al 6, la función decrece. Bueno, pues en esto consiste en estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función, que es realmente determinar los intervalos en los que la función crece o decrece. En el apartado B del ejercicio que os acabo de mandar, también nos pide calcular los máximos y mínimos relativos de la representación gráfica que aparece en ese ejercicio. Pues en esta gráfica de aquí, los máximos los vamos a encontrar siempre en la cúspide de cada pico. Y en el fondo de cada valle,
encontraremos el mínimo relativo, los mínimos relativos. Porque como vemos, aquí hay varios máximos relativos y también hay varios mínimos relativos. Cada fondo de valle constituye un mínimo relativo. Cada cumbre de cada uno de los picos representa un máximo relativo. Por tanto, esta representación gráfica que tengo aquí tiene 5 máximos relativos y tiene 4 mínimos relativos. Indicar los máximos relativos, o los mínimos relativos, es señalar las coordenadas que tiene ese punto de la gráfica donde hay un máximo relativo. Si aquí tenemos un máximo relativo, como he señalado, sus coordenadas en el plano cartesiano será la abscisa 0,6 y de ordenada 3,1. 3,1 aproximadamente, por ahí, y de abscisa aproximadamente 0,6. Me voy a este mínimo relativo e indicar los mínimos relativos significa dar las coordenadas de ese punto, de la gráfica donde hay un mínimo relativo. Las coordenadas de este punto son de abscisa 1,2, aproximadamente, de abscisa 1,2, y de ordenada aproximadamente también 1,36. Estaría por aquí. El siguiente es un máximo relativo que tiene de abscisa 1,9 y de ordenada 4,6 aproximadamente. La abscisa se mide sobre el eje X, 1,9, y la ordenada sobre el eje de las Y's, 4,6. Bueno, y así con cada uno de estos máximos y mínimos relativos. Cuando en el ejercicio nos pidan determinar los máximos y los mínimos, debemos de indicar las coordenadas cartesianas de esos puntos donde tenemos máximo o mínimo relativo. Los máximos y mínimos relativos, indistintamente, se denominan a los dos extremos relativos. Se llama máximo absoluto de una función al valor máximo que adopta la función en su dominio de definición o en un determinado intervalo. En esta representación gráfica que vemos aquí, el máximo absoluto sería este punto de aquí, donde, como vemos, la función tomaría el máximo valor posible. Y esta función tendría como mínimo absoluto, este punto de aquí, donde la función, en todo su dominio, adopta o toma el valor más pequeño. El valor más pequeño que adopta la función en este tramo de aquí que estamos analizando es en el punto de coordenadas 3,81. Este, además de mínimo relativo, es mínimo absoluto. Y el otro de aquí, además de ser máximo relativo, además también es máximo absoluto. Pues bien, una vez que hemos visto esto, estáis ya en condiciones de resolver el ejercicio 1 de la página 125.